Bueno, entonces acá en el primer punto, lo que nos pedían era pues realizar un análisis dependiendo del producto y pues dependiendo de la participación de ventas, dependiendo de la ciudad, dijera si el indicador de ventas estaba en rojo, naranja o verde. Pues para Medellín y Barranquilla era igual y para Bogotá era diferente. Entonces, bueno, en el código lo que hice fue, pues lo primero fue borrar el contenido de la celda 64,2, pues que sería la de acá, la que está en esta tablita de la primera parte, pues, para evitar cualquier cosa. Entonces lo primero que pedí fue un input box que introdujera el número del producto y pues especifique que la primera letra debe ser en mayúscula para que pudiera leer bien el input. Entonces, bueno, después acá le asignaba a la celda 64,2, que fue la que mostré anteriormente, el valor que daba en producto. Entonces, acá pues igual hacía un X que fuera de 1 a 15, pues que representa el número de productos. Y después, sí, o sea, empezaba con las condicionales de if, o sea, pues hice tres if. Entonces, el primero era en la celda 7, que es esta, la de productos. Entonces, más era la 7,1 más X igual a producto. O sea, que si lo que he introducido estaba dentro de ese rango de la fila 7, entonces pues siguiera más adelante. Entonces después preguntaba sobre la fila 9, que si era Bogotá, o sea, porque en la fila 9 están las ciudades. Entonces pues lo primero que hacía era preguntar si era Bogotá, porque es la única que era diferente. Entonces si era Bogotá, allá preguntaba las condicionales que están en esta tabla. Entonces las de Bogotá son las de esta tabla de acá abajo. Entonces, por ejemplo, para que te ubiques, empiezo desde el 60%, desde que sea menor al 60%, es indicador de ventas en rojo. Entonces, bueno, entonces acá ya empezaba con estos condicionales. En la fila 8, que es esta, dice pues la participación. Entonces, si el número de la participación era primero menor al 60%, pues que lo dicen con decimales más fácil, dijera indicador de ventas en rojo. Si no, entonces que si el indicador era menor al 90% o a 0,9, dijera indicador de ventas en naranja. Y pues ya el último level, sin necesidad de poner otro if, decía un indicador de ventas en verde. Entonces, después de este if de acá, o sea, pues porque primero tenía que revisar si el producto estaba en el rango. Entonces decía que si era Bogotá, pues hiciera esto. Si no era Bogotá, que es el else, pues asumía que es Barranquilla o Medellín. Entonces hacía la misma, empezó a hacer las mismas características, los if else's si en la fila 8 el valor que daba era, pues las condiciones son diferentes, era menor al 50%, entonces indicador de ventas en rojo. Else if, otra vez, si el valor de la fila 8 era menor al 80%, entonces el indicador de ventas en naranja. Y ya pues nuevamente el else, porque ya no hay ninguna otra opción, decía indicador de ventas en verde. Entonces acá cerraba pues todos los ifs y ya pasaba al siguiente X y cerraba ya ese primer punto. Bueno, entonces para este segundo punto, lo que nos pedían era encontrar pues las ventas totales del año. Entonces pues acá el ejemplo que yo hice fue con el producto 5. Entonces el año de lanzamiento fue el 2010, el precio de lanzamiento fue 333 y el incremento pues de ventas al año es del 5%. Entonces acá lo hice el ejercicio para el año 2010, con las ciudades y pues el descuento por ciudad. Acá sacaba los totales y me daba este número. Este era el total del 2010, que lo pasaba acá.
y luego lo incrementaba pues por el incremento anual que era el 5%, acá pues en la fórmula lo simplifiqué por 1,05 como para verificar si al final iba a tener pues el resultado que quería. Entonces, bueno, acá lo primero que hace, pues despicha este botón y lo primero que me pregunta es ingrese el año de inicio del informe. Entonces, pues ingreso el año de inicio. Como este debe ser mayor a 2000, si recibe un dato menor a 2000, pues sale un mensaje de ingreso un dato correcto. Recuerde que son años desde el 2000. Entonces, em, bueno, pasaba eso. Entonces era un loop pues que se repetía hasta que introdujera el año el año correcto que estuviera, pues que fuera mayor a 2000. Después ese valor de inicio de acá pues se le asignaba a la celda, acá dice 70,3 que es esta, la de año de inicio. Acá después hacía otro do while, lo inicializaba con un x igual a 1, pues acá x igual a 1 por si, o sea, para que no se volviera a meter los datos que ya daban al final, para que no pudiera empezar un do while y poder, pues, o sea, que no se hiciera un ciclo infinito. Entonces acá ya empezaba a preguntar por el número de periodos, que pues lo representé con la variable per, que con un input box que decía ingrese números de periodos a analizar y otra vez lo evaluaba con un if or, que estuviera en un rango que fuera, o sea, acá decía si es menor a 5 o si es mayor a 10, entonces pues que dijera ingrese un dato correcto, debe ser un rango entre 5 y 10. Entonces, bueno, en caso de que si lo introdujera bien, pues daba x igual a 2 para que ya una vez estando acá ya no pueda volver a entrar este do while. Y pues que acá se recorriera este mismo loop hasta que ingresara un dato entre 5 y 10. Y después, cuando ingresaba el dato correcto, lo pusiera en la celda 71,3, que es la de periodos, que es esta acá. Listo. Entonces, ya, entonces ahora lo que hacía era ya pues empezar a rellenar los datos de la tabla. Empezaba con pues con nombrar las columnas, que entonces lo hacía para x igual a 1, tu periodo, pues que es el periodo que introdujera entre 5 y 10. Entonces en las celdas 75 de la fila 75 y pues ahí va avanzando en las columnas con el 1 más x, o sea, 75 y con el 1 más x iba así avanzando hacia la derecha. Entonces, mientras iba avanzando dentro de este tema de periodos, asignaba el año que era inicio menos 1 más x, por eso inicializaba x en 1 para que contara el año de inicio dentro del número de periodos. Entonces, bueno, acá ya pasaba al siguiente, para hacer las filas, que era entre 1 y 15, pues que es el número de productos. Y funcionaba igual. Solo que esta vez empezaba en la fila 75 y le iba sumando x para que fuera hacia abajo, coma 1, porque pues era la primera columna. O sea, es decir, acá empieza en 75, empieza a sumar hacia abajo, coma 1, pues porque es en esta primera columna. Y primera columna. Y pues producto y x, que x es el que iba avanzando de 1 hasta 15 para pues, recorrer ese for. Entonces, listo, acá empezaba pues ya el for para rellenar los datos de adentro. Es pues un triple for con un if adentro. Entonces, primero lo hacía para los productos del 1 al 15 y para los periodos de 1 pues hasta el número de periodos que había introducido. Entonces,
pues lo que hacía era que hiciera pues esta función de acá. Si la celda 75,1 más y, que y pues es el número de periodos, era mayor o igual a la celda 13 más x,2, que es 13,2. Era esto, para que pasara a esta misma lista de los productos. O sea, mientras estuviera dentro de esta lista de productos, pues que hiciera la función. Entonces acá inicializaba la variable SIU, pues que era como el valor de las ventas. Entonces acá lo primero que hacía era la diferencia, pues que la diferencia la hacía con una función muy parecida a la del if, que era el producto menos, pues el producto que estaba introduciendo menos el producto que... Ok, entonces lo que hacía acá era pues que evaluara si era mayor o igual al año de lanzamiento. Por eso lo hacía con la columna 2, que era el año de lanzamiento que dice acá, por producto. Entonces, bueno, si no estaba dentro de eso, pues de una vez iba a este else y lo asignaba un 0, pues porque ahí todavía no habían lanzado el producto. Entonces acá inicializaba Siu, que era la ciudad. Entonces pues había 6 tipos de 6 ciudades diferentes con su diferente descuento. Entonces acá lo primero que hacía era encontrar la diferencia entre el año actual y el año de lanzamiento. Entonces bueno, después de eso encontraba el precio, que lo hacía también pues en la misma tabla del año de lanzamiento, solo que con la columna 3. Acá dice, y eso lo multiplicaba por 1 más pues la variación anual del precio por producto. Y pues eso lo iba sumando pues dependiendo de los años. Y eso lo eleva a la diferencia, pues para saber cuántas veces se había incrementado en el año que estábamos evaluando. Entonces, bueno, para encontrar el descuento, después hacía 1 más la celda de pues, 53, que es donde empezaba la tabla, creo que es la 5. Sí. Pues que hacía, lo machaba con la ciudad y bueno, después al final pues lo que estamos buscando realmente acá era la suma. Entonces la suma es el precio, que el precio pues ya lo sacamos acá dependiendo del año en el que estuviera, por el descuento por ciudad, por las SOLS 34, acá que esto, pues sería el producto por ciudad, para que hiciera pues la multiplicación del descuento por ciudad y demás. Entonces, bueno, ya una vez hacía este proceso, pasaba ya a cells, pues asignar el valor a la celda que estuviéramos evaluando, pues dependiendo ya de cuántos X y cuántos Y había avanzado. Y pues lo asignaba y al final pues igualaba suma 0 para que ese valor pues volviera a empezar, porque este proceso se tenía que hacer para cada valor dentro de la tabla. Entonces para que no se acumularan ni nada. Entonces acá ya terminaba pues con NextY, NextX y terminaba el código.